Estamos pues iniciando el mes patrio, un mes muy especial. Hay muchas circunstancias en nuestro país que requieren de nuestra participación, nuestro interés para transformar nuestra sociedad en que vivimos. Hay muchas reacciones a la presentación del informe del presidente Peña Nieto. Las circunstancias de nuestro país vecino, Guatemala, nos hacen reflexionar profundamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con nuestro país? Pero yo creo que pues, son circunstancias especiales que nos invitan a pues, tomar conciencia y comprometernos a la acción por el bien de nuestro país. Es un mes también mariano, porque el día 8 celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María y pues, en su honor estamos aquí reunidos para hacer esta nueva sesión de estudio del Colegio de Estudios Guadalupanos. Y cedo la palabra al maestro Arturo Rocha. Muchas gracias, padre. Muy buenos días, queridos amigos. Pues vamos a dar inicio a la sesión del cole, que ya es la cuarta sesión del cuarto año de actividades, y bueno, eso es más fácil decirlo que realizarlo, así que es motivo de gran satisfacción para todos. Voy a iniciar leyendo la semblanza de nuestro ponente del día de hoy, que así se incorpora al pleno del cole, que es el licenciado Carlos Eduardo Díaz, originario de México, Distrito Federal. Él es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, mediante la tesis Significación, uso del albur y la picardía mexicana, que es un trabajo que próximamente aparecerá como libro. Desde 1994 ha trabajado en distintos medios impresos, principalmente se ha desempeñado como corrector de estilo, reportero, editor, articulista, editorialista, subdirector y director en revistas y periódicos como Reforma, El Palpitar, La Voz de tu Delegación, Siglo XXI, Claridades, Magna Ciudad de México, entre otros. En todos ellos ha escrito sobre política y cultura. Actualmente colabora en las revistas Mexicanísimo y Auge de México. Es corrector de estilo en la revista Salud Mental del Instituto Mexicano de Psiquiatría Manuel de la Fuente. Es además titular de la materia de ortografía y redacción en el Tecnológico de Estudios Superiores en Evaluación. A la par es colaborador en el programa de televisión por cable Mexicanísimo del Canal México TV y del programa de radio Fundación ASIR. Es autor del libro de cuentos Aquella Voz Secreta y del ensayo histórico Guadalupe y la Virgen Florida, que podemos poner, del poemario El Estigma de la Rosa, y también de 2 volúmenes de cuentos para niños, y coautor de los libros 200 mexicanos que nos heredó el mundo y 200 años, 200 mexicanos. Bueno, así que sin más, no sin antes mencionar que estará a la venta al final de esta sesión el libro que es motivo de nuestra sesión de hoy, y también para si alguno de ustedes desea también la llave de Guadalupe, aquí un servidor, pues todo esto está a su disposición al final del día. Adelante. Me falta también, como parte de su currículum, pues mencionar que el licenciado Carlos es sobrino del padre Héctor Díaz Fernández, misionero de Guadalupe, que está celebrando en estos días sus 50 años de sacerdocio. En unos días más vendrá a la Ciudad de México. Él está en la misión de Corea, ya comenzó sus festividades ahí por Los Ángeles, llegó por Los Ángeles, luego va a estar en Ciudad Juárez, que es su tierra natal, que es del Paso, más bien. Y después vendrá a la Ciudad de México. Está también con nosotros el hermano del padre Héctor Díaz, el ingeniero Roberto Díaz, que colaboró aquí en la Universidad Intercontinental por muchísimos
años hasta que llegó el tiempo de su jubilación. Él estaba al frente de la empresa que llamamos Prestesa, la que presta los servicios a la universidad, de vigilancia, jardinería, mantenimiento y limpieza. Pues quiero agradecerle también, aprovechando la ocasión de que está de nuevo por aquí, su pues, generosa colaboración con nuestra institución. Buen día a todos. Yo voy a estar de pie porque no me hallo sentado. Normalmente doy mis clases de pie para dar como chinicuil de un lado para el otro. Es un placer estar aquí. Yo también fui alumno de aquí de los MG, pero cuando el mundo era joven, del 91 al 93, después de periodismo, y me he desempeñado sobre todo en los ámbitos cultural y político. Actualmente me dedico más a la cultura porque la política es muy siniestra y siente unos pasos en la azotea cuando se mete mucho. Y justamente a raíz de todas esas investigaciones, reportajes, conversaciones que he tenido desde artesanos hasta gente del nivel de Lorenzo Meyer, de grandes personalidades, Sergio Aguayo, historiadores, etc., me ha salido una inquietud que, bueno, también comenzó desde mis años de formación de seminario. En Tilapa nos dieron un año justamente de esta materia. Un año parece ser mucho, pero en realidad no ve uno casi nada. A raíz de eso me he enfocado mucho en las fuentes históricas y les voy a platicar un poco de mi libro. Mi libro es básicamente histórico. Se llama Guadalupe la Virgen Florida, contexto histórico y significado de la señora del Tepeyac. ¿Por qué lo hice histórico y no religioso? Porque platicando con mucha gente del INA, llegamos a la conclusión, o llegaron que son los que saben, que, o a la creencia, podemos decirle así, que los libros escritos por sacerdotes, religiosas, gente estrictamente religiosa, son muy convenientes. Por lo menos lo son para ellos. Creen que acomodan las cosas a su conveniencia. Entonces, yo me di a la tarea de rescatar las fuentes históricas, de retomar a Bernal Díaz del Castillo, a Motolinía, a Durán, a las cartas de relación de Cortés, e irlas cruzando tanto con la imagen como con el Ícaro Mopowa. ¿Por qué en determinado momento se dice que Juan Diego escuchó cantos y vio flores? ¿Por qué voltea hacia el oriente? ¿Por qué Juan Bernardino en sus últimos años se la pasa barriendo? De repente nos podemos dar una idea de que, ay, qué lindos inditos se dedicaron a cuidar la Virgen. Y no es cierto. Tiene una raíz cultural e histórica mucho más profunda y fue precisamente lo que yo me dediqué, a rescatar los detalles. Tal vez no les voy a decir nada que no sepan hoy, simplemente lo vamos a tratar de enlazar. Pues comenzamos. Guadalupe la Virgen Florida, precisamente porque para mí lo central del mensaje guadalupano son las flores. Las flores y los cantos, que como veremos más adelante, son representaciones de la belleza, de la unidad, de la bondad, entre otras cosas. La Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso, pero también lo es cultural, lo es popular, lo es incluso de cosas muy curiosas. Virgencita cuida de porfis, aretes, tatuajes, hay calzones, hay representaciones de superhéroes con la Virgen, hay muchísimas cuestiones porque la Virgen se ha convertido en un símbolo social, cultural de México. No hay ninguna imagen, tal vez es mucho más que la bandera de México, que logra agrupar a tal cantidad de mexicanos al mismo tiempo. No vemos el 24 de febrero peregrinaciones para la bandera del Zócalo. Sin embargo, sí las vemos cada 12 de diciembre o cada fiesta patronal de las capillas de Alupita, de diferentes advocaciones. Vemos multitudes de personas que entran de rodillas, que entran llorando a reunirse con su madre, van al encuentro. Eso también es, por supuesto, histórico. Una de las cuestiones que me interesaban también era rescatar los ataques, entre comillas, que tratan de hacerle, porque libros en contra de la Virgen sabemos hay muchísimos. Normalmente
repente tratan de denostarse, esos no, están mal. Yo lo que hice fue retomar las críticas y decir por qué están equivocados. Se dice mucho que la Virgen de Guadalupe fue un instrumento de dominación por parte de los españoles. Y no hay mayor barbaridad que eso, porque nadie tenía la capacidad de hacer algo como lo que sucedió aquel año de 1531. Ni los españoles, que no tenían ojos ni para el oro, ni los frailes que llegaron a destruir. Tenemos las narraciones de Durande cuando hizo las pilas de códices con los mayas, del mismo Zumárraga que mandó a la hoguera a un noble texcocano simplemente por darle un escarmiento, cuando quemó manuales de recetarios, por llamarlo así, de plantas benéficas para la salud, de la herbolaria. Nadie tenía esa capacidad, ni los mexicas, que fueron los despojados. Nadie tiene esa capacidad. Si rescatamos la parte histórica de la Virgen de Guadalupe, del hecho guadalupano, vamos a dar cuenta que no hay peor mentira que la Virgen sea un instrumento de dominación, porque no hay nada más lejos que la verdad. La Virgen de Guadalupe anuncia un nuevo inicio, un sexto sol, tal vez, lo veremos a continuación. ¿Qué imagen tenemos popular de la Virgen de Guadalupe? Fernando Allende, una de tantas películas malísimas, por supuesto, que en México tenemos vocación por hacer churros cinematográficos, y estos son los ejemplos maravillosos que también tenemos en otras cuestiones, como Mexicanos al grito de guerra, con Pedro Infante como un soldado que hace ahí cosas que bocanegran. El 5 de mayo siempre se tiende a la idea de buenos contra malos. Es algo que tiende la historia de México, y olvidamos a los hombres. Y para ello recurrieron sobre todo a dos ciudades. Por un lado, Teotihuacán, que para entonces ya tenía varios siglos de abandonada, y esto es algo que me sigue fascinando. En la actualidad no sabemos quién lo habitó, ni qué idioma hablaban, ni qué se hacía ahí. Se saben algunas nociones. Eduardo Matas Moctezuma, que es uno de los principales conocedores de esto, lo admite. No sabemos prácticamente nada de Teotihuacán, considerando lo que podemos llegar a saber. Lo que hicieron fue copiar la traza de la ciudad en 4 partes, y además excavaron, sacaron figurillas, ídolos, y las enterraron en los cimientos del templo. Sobre estos cimientos ellos construyeron, es decir, era una manera de basarse en ellos. Decían, una ciudad tan grande como esta, que ellos le pusieron el nombre, Teotihuacán, lugar donde se hacen dioses, tiene que ser por fuerza de creación divina. Por un lado ellos, y por el otro a los toltecas. A ellos les copiaron todas las artes, las artesanías, la filosofía, y de eso se nutrieron. Entonces los mexicas tenían una vocación superior, se tenían una estima muy grande. ¿Por qué razón? Ellos consideraban que antes de su época habían existido otras 4. Nuestra actual época era el quinto sol, el Nahuioli. Antes habían existido 4 más que habían fenecido por causa de errores divinos, de excesos divinos, de errores humanos como castigos. Y este era el momento de resurgir. Entonces llegó un momento en el que los dioses fundamentales se reunieron precisamente en Teotihuacán, así lo creían ellos, y planearon la creación de un nuevo sol, un quinto sol. Este quinto sol, para ello tenía que sacrificarse un dios. Hicieron una hoguera monumental en la Cascada de los Muertos, y uno de ellos, Ticuquistecatl, el de los caracoles magníficos, que era soberbio, guapo, rico, era el elegido para inmolarse y de ahí surgir un sol. Llega muy confiado, ve la hoguera, se retracta, vuelve a intentarlo, no lo logra. La tercera vez le dicen, ya basta. ¿Quién? Nanahuatzin, literalmente el tonto, el pobre, el lleno de heridas,
se lanza sin pensarlo. Surge un sol de Cuquisteca, lleno de envidia, se lanza, Quetzalcóatl le lanza un conejo al rostro para opacarlo, se crean el sol y la luna, y con esto surge el sol. Nanahuatzin, su pasado es muy curioso, porque era un híbrido. Su madre era de origen divino, había nacido, su abuela era la diosa madre Quilastlin, de sus cabellos nació la diosa del amor, y Nanahuatzin salió de ahí. Su padre era hijo de la primera pareja humana. Entonces Nanahuatzin tenía esa ambivalencia humana divina, era un balance perfecto en sí mismo, como lo era el templo mayor, era el gran balance de todo. Se lanza, sale el sol, se llama, le pone el nombre Nahui Olin, que significa 4 movimientos. El sol ya estaba en lo alto. Ahora venía el gran problema, ¿cómo hacer que el sol se moviera? En la parte exterior están 2 serpientes con cabezas humanas, que son las encargadas de llevar al sol en su traslado diario por todo el firmamento. Pero para esto se necesitó la sangre. La primera sangre fue la de los mismos dioses. Derramaron un poco de ella para darle combustible, gasolina, para hacer que la maquinaria interna del sol se pudiera trasladar. Es de este modo que los mexicas conciben la creación de este nuevo sol, de esta nueva era, y se sienten con la obligación de retribuirle esto. Si está el sol y necesita sangre, lo más lógico es que se la aportemos. ¿Cómo? Por medio de sacrificios humanos. Y para eso inventan las guerras floridas, principalmente con las ciudades de Tlaxcala y Huejotzingo. Estas batallas tenían la finalidad no de matarse, sino de capturar prisioneros. Principalmente lo hacían en el mes que se llama Panquetzalistli, que más o menos abarca en nuestro diciembre actual. Estamos hablando del calendario juliano, de Julio César, estamos hablando ahora del gregoriano, siempre hay un desfase. Sin embargo, investigaciones del Lina han determinado que la festividad principal del Panquetzalistli, precisamente cuando se sacrificaba a esos guerreros capturados en batalla, era cada 9 de diciembre, que curiosamente coincide con la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, es su manifestación. Vemos aquí también la traza, el Nahui Olin, los 4 soles, los 4 rumbos del universo, a los extremos garras de águila que sostienen corazones. Aunque ya está muy desgastada, tenemos los detalles gracias a que uno de los primeros historiadores, este monolito se descubre en 1790 y estaba a 42 centímetros del piso. Lo pusieron ahí aparentemente para que fuera encontrado de una forma sencilla. El buen arzobispo Montúfar fue el que lo ordenó. Se descubre, se pone en la catedral, en la vista de frente de la izquierda, aún está la marca. Queda, dicen las crónicas, al alcance de la plebe, quien empieza a aventarle piedras, frutas, cualquier cuestión de cualquier cantidad de cosas. Un historiador manda a un grabador a hacer los detalles y por eso lo tenemos. Como un punto extra, durante la invasión del 1947 de los gringos, lo agarran para tiro al blanco y pues se acaba de perder muchos detalles. En fin, tenemos lo básico que es la traza, que nos recuerda también el Códice Mendocino, los 4 rumbos del universo, nos recuerda también la Ciudad de México, Tenochtitlan, y es justamente, lo saben ustedes ya, el símbolo que tiene la Virgen de Guadalupe arriba de su ombligo. La flor de 4 pétalos, el Nahui Olin, el principio de la vida. Nos está recordando algo, el sol. El sol que era representación de su dios principal, el dios que era representación también de los Hueytlatoani. El Hueytlatoani no es un emperador propiamente porque no había imperios. Huey gran, Tlatoani, Tlatoa, hablar, Tlatoani el que habla, el gran orador, era el principal de todos, el dirigente. Ese sol que simboliza el renacimiento
renacer, ese sol que significa una nueva era, ese sol que cuando Juan Diego sube, ve una luz que casi lo ciega, y él dice, por ventura estoy viendo lo que quiero que veo, sin duda un nuevo inicio. Algunas también de las mitos muy importantes para entender a los mexicas y el hecho guadalupano es Huitzilopochtli, su madre Coatlicue y su hermana Coyolxauhqui. ¿Por qué tenemos representaciones en piedra y tenemos un simple dibujo? Porque Huitzilopochtli era un dios tan grande y tan misterioso que no se hacían representaciones tuyas en piedra. Se hacían en amaranto, nuhuautli, que es uno de los alimentos más nutritivos que existen. Y durante las ceremonias dedicadas a él, se tomaba esta semillita, se revolvía con miel de maguey, sean figurillas, al final de esas celebraciones, se partían y se daban a la gente. Motolinía lo ve y se espantan, están comulgando con el demonio. ¿Por qué? Porque al momento de tomar el pedazo de Huitzilopochtli, decían, este es el cuerpo de Dios. Y quien lo recibía quedaba investido como un ministro con obligación de servir. Entonces Motolinía se espanta de una manera monumental, una misa negra. Simplemente era una creencia en un Dios bueno. ¿Cómo sabemos que los dioses eran buenos? Cuando Cortés llega a Tenochtitlan y Moctezuma lo recibe con recelos, con miedo, para mostrarle buena voluntad, lo conduce a la cima del Templo Mayor. Algo muy prohibido completamente. De hecho, Moctezuma tiene que hacer penitencia para congraciarse, para limpiar esta pena. Cuando está en la cima, Cortés le hace la broma. Le dice, oiga, usted tan elegante, tan señor, tan inteligente, ¿cómo creen esos demonios? Las crónicas desde el castillo dice que Moctezuma se queda en silencio, el rostro le pone serio y le dice, señor Malinche, si le decían, si hubiera sabido que ibas a venir a insultar a mis dioses, no te invito a subir. Entonces son buenos porque nos dan el sol, nos dan la vida, nos dan el agua. Eran básicamente buenos. Tenemos pues el dios tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli, Colibrí del Sur, que era también el dios de la guerra. Su madre Coatlicue no es que tenga cabeza de serpiente, sino que está cercenada y le brotan 2 chorros de sangre con forma de serpientes, la de la falda justamente de serpientes. Según la creencia, ella servía al templo, barría, les digo. No es casualidad que Juan Bernardino haya pasado sus últimos días barriendo, simplemente está emulando a sus antepasados. En las enseñanzas de Quetzalcóatl, en la Huehuetlatoli, en la habla antigua, se dice, hombre, sé virtuoso, sé bueno, barre tu templo, sirve a tus dioses. Encuentra un manojo de plumas hermosísimas, se las guarda en el seno, al rato que las busca, ha desaparecido y está embarazada. Aquí hay algo curioso por sus propios simbolismos. Coatlicue es madre de Coyolxauhqui y de 400 hijos, los urianos. Innumerables, esos 400. Sin embargo, se consideraba que era virgen. Ese fue un escándalo enorme. Una virgen se embarazó. Matémosla. Coyolxauhqui, que precisamente significa la de los cascabeles en las mejillas, vemos sus bolitas. En el estado de Veracruz tenemos las palmeras con una especie de cocos pequeños que les llaman los coyoles, y la especialidad cuando las mamás, ven para que lo traigo de los coyoles. Pues está refiriendo a ciertas cositas por ahí. En fin, ella reúne a los 400 urianos para matar a su madre. Desde el vientre, Huitzilopochtli le dice, no temas, yo sé qué hacer. Es textual la frase, yo sé qué hacer. Al momento de que van subiendo Coatepec, el Cerro de la Serpiente, nace, se reviste de guerrero, toma el arma con forma de serpiente, que es el rayo del sol que aleja las tinieblas, mata a la mayoría de sus hermanos, decapita a su hermana, la arroja desde lo alto
rueda, se desmembra todo por completo, están todas las cuestiones, arroja su cabeza al cielo, surge la luna y él se convierte en el sol. ¿Por qué tenemos la representación primero de Nenahuatzin como el sol y luego de Huitzilopochtli como el mismo sol? De Tecuquisteca como la luna